Pues bien, buenas tardes a todos, espero que se encuentren bien, gracias a Dios hemos llegado al final de otra semana, podemos estar reunidos nuevamente, hoy 24 de julio del 2020, el tiempo pasa volando y pues aquí estamos. Hoy vamos a trabajar con arreglos, primero vamos a crear la estructura básica de un programita en C++ para luego tratar de entender qué es un arreglo. Entonces vamos a definir una estructura básica que sería que include IOString. Le vamos a poner un using namespace std y le vamos a poner in-main. Considero yo que ya en el nivel en el que andamos, pues considero que hoy pues esto lo vamos a entender rápidamente. Entonces veamos que o tratemos de entender qué es un arreglo. Un arreglo es una variable, escuche, es una variable que nos permite poder almacenar una colección de valores del mismo tipo. Entonces, ya nosotros hemos utilizado una variable, como por ejemplo, esto usted no lo haga, yo digo A es igual a 5, ahora digo A nuevamente que es igual a 7 y luego digo A es igual a 8, un ejemplo. Entonces ahora yo digo quote el valor de A, esto usted no lo haga, solamente quiero que vayamos entrando en materia. El valor de A es 2 puntos y le voy a pasar la variable A, punto y coma. Y le voy a dar compilar y ejecutar. Esperamos a que se compile. Le vamos a poner arrays 1, que sería, hoy vamos a trabajar con arreglos como les mencionaba. Y vamos a ver acá qué es lo que tenemos. Veamos que el valor que me envía a pantalla me dice que el valor de A es 8. ¿Qué es lo que ocurre en este caso? Como es una variable común, como las que hemos venido utilizando, en este punto nos damos cuenta que cuando nosotros tenemos una variable, le asignamos un valor, pero luego a esa misma variable le asignamos un valor y nuevamente un valor, el valor que contendrá esa variable va a ser el último valor que se le asignó, que significa que el 7 reemplazó a 5 y 8 reemplazó a 7. Entonces, ¿qué pasaría si nosotros quisiéramos tener en una sola variable una colección de valores? Es acá donde entran los arreglos. Vamos a ver un poco más teóricamente qué es un arreglo. Entonces acá vamos a ponerle arreglos C++. Vamos a darle enter y vamos a ir a programar ya, me parece aquí. Este sitio me gusta. Y veamos acá, no pude compartirles esta semana, estaba bastante ocupado, para que leyéramos un poco. Bueno, espero que lean los recursos web que a veces comparto con ustedes. Dice arrays, también se conocen como arreglos y también se conocen como vectores. O sea, cuando hablamos de un array, entonces usted debe entender que estamos hablando de un arreglo, o cuando dice alguien vector, está hablando de un arreglo. Entonces acá dice que nos van a explicar un poco el uso, la declaración y la sintaxis de los vectores, o sea, los arreglos en C++. Dice que los arrays, arreglos o vectores forman parte de la amplia variedad de estructuras de datos que nos ofrece C++. Eso significa que nosotros ya nos vamos introduciendo a lo que son las estructuras de datos, siendo además una de las principales y más útiles estructuras que podemos tener como herramienta de programación, los arreglos. Los arreglos, los arrays, arreglos o vectores, como usted los quiera llamar, son utilizados, fíjese bien, para almacenar múltiples valores en una única variable. Aquí vamos a tratar lo voy a volver a leer. Los arrays, arreglos o vectores, como usted quiera llamarlos, son utilizados para almacenar múltiples valores en una única variable. Era más o menos parecido a lo que yo le decía. Es una variable que nos permite almacenar una colección de valores del mismo tipo. O sea, si vamos a almacenar enteros, solamente enteros. Si vamos a almacenar valores del tipo doble, solo dobles. Si vamos a almacenar del tipo cadena, pues solo tipo cadena. En un aspecto más profundo, los arreglos permiten almacenar muchos valores en posiciones de memoria continuas, lo cual permite acceder a un valor u otro de manera muy rápida y sencilla. Estos valores pueden ser números, letras o cualquier tipo de variable que deseamos, incluso puede tener tipos de datos propios. Vamos un poco hacia abajo. Aquí vamos a ir un poco más hacia abajo a donde nos dicen cómo nosotros podemos declarar un array.
Dice que debemos de especificar el tipo de dato, luego debemos de especificar el nombre del vector y luego el tamaño. Entonces ya con eso pues tenemos una idea. Entonces acá fíjese que está declarando una variable que va a tomar un arreglo que va a tomar valores del tipo entero y va a poder almacenar ahí 10 números enteros. Luego utiliza otro arreglo, o declara otro arreglo, mejor dicho, que se llama mi vector 2, y en este arreglo se pueden ingresar 25 números de este tipo. Luego está declarando una variable del tipo arreglo que se llama mi vector 3, y aquí podemos ingresar 500 cadenas. Luego podemos podemos declarar variables del tipo lógico, y aquí podría ingresar 1000 valores lógicos. Y en char pues tenemos acá un vector también, un arreglo que permite que almacenemos valores del tipo char, y tenemos el tamaño de 2. Yo voy a hacerle un pequeño dibujo acá para poderle explicar cómo yo lo entiendo. Entonces acá aquí está Alison. Entonces bien, en este punto vamos a hacer la idea que nosotros tenemos una variable. Vaya, imaginemos que nosotros quisiéramos almacenar en una sola variable. Imaginemos que queremos almacenar en una sola variable el salario de 10 empleados. Generalmente nosotros tendríamos que poner estos. Si quisiéramos almacenar los datos, entonces podría ser doble, sal 1, sal 2, sal 3. Esto es como lo haríamos sin arreglos. Sal 3, sal 4 y aquí le voy a poner sal n. O sea, eso indica que puede llegar hasta donde usted desee. Ahora, en lugar de hacer esto, nosotros podemos tener un arreglo. Esto que tenemos acá, esto que yo le he dibujado, es lo que nosotros conocemos como arreglo. Entonces, fíjese qué ocurre con el arreglo. Al momento de nosotros declararlo, tenemos que especificar el tipo de dato que va a contener. Entonces, imaginemos que va a contener valores del tipo doble y le voy a poner salarios. Y aquí vamos a ponerle entre corchetes la cantidad de salarios que podemos o que necesitamos ingresar dentro de este array. Entonces yo le voy a poner aquí 10 salarios. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Se va a crear un arreglo, y que es un arreglo, decíamos que es una variable que va a contener 10 posiciones. Entonces acá vamos a cambiarle el tamaño a este. Tendríamos la 1. Aquí tendríamos la segunda posición. Acá tendríamos la tercera posición. Vamos a ponerle la cuarta posición. Espero que me llegue hasta 10. Entonces acá vamos a ponerle la quinta posición. La sexta. Espero ir contando bien. La séptima. La octava. La novena y la 10. Entonces aquí no importa que al final una me quede más grande que otra. Pero la idea es esta. Entonces fíjese que ahora, en lugar de declarar todo este montón de variables, yo puedo en una sola variable almacenar todos estos valores. Entonces acá los voy a enumerar. A esto se le conoce como índice. Entonces este es el índice 0, este es el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6. La idea era que aquí va a quedar más o menos alineado, pero el 7. Le vamos a poner el 8 y aquí vamos al 9. Entonces tiene 10 posiciones. Tenemos 10 posiciones y yo acá con una línea le voy a marcar aquí a qué me estoy refiriendo, ya que no todas quedaron pues bien alineaditas ahí. Entonces fíjese que tenemos 10 espacios de memoria en una sola variable. Entonces a esto es lo que nosotros conocemos como arreglos. Deme un segundo, alguien está tocando la puerta y deme un segundo. Muy bien, estoy de vuelta. Entonces, fíjese bien que el índice, en esta parte, el índice no comienza a contar de 1, sino que comienza de 0. Entonces, para nosotros poder almacenar valores en un arreglo, entonces yo podría hacer lo siguiente. Esto, por favor, todavía usted no codifique nada, solamente quiero que me ponga atención. Entonces, yo voy a declarar una variable que se va a llamar doble y le vamos a llamar salarios. Y aquí le indico que va a tener 10 espacios o 10 posiciones.
Entonces ahora si yo quisiera ingresar los datos, lo voy a probar con 5, porque si funciona con 5, pues va a funcionar con 100, con 10, lo que sea. Entonces aquí yo le diría code y le vamos a poner aquí salario del primer empleado. Un ejemplo. Entonces le damos acá punto y coma y el valor que el usuario ingrese, fíjese que va a pasar, lo vamos a almacenar en salarios. Y aquí, como usted preguntará, o sea, ¿cómo vamos a hacer para saber dónde se va a almacenar el valor? Entonces, en este caso, yo quiero que se almacene en la primera posición. Entonces, pongo el nombre de la variable y entre corchetes pongo el número de la posición o del índice. Entonces, en este caso, aquí se va a almacenar el primer salario. Luego de eso, vendría y le diría code. Vamos a ponerle salario del segundo empleado. Dos puntos, punto y coma. Y para que el valor se ingrese, entonces yo le pondría salarios. Y aquí le pondríamos que sería en la posición 1, punto y coma. Entonces ahora nuevamente vamos a darle code. Vamos a ponerle salario del tercer empleado. Le vamos a poner punto y coma. Le vamos a poner sin. Y ahora le decimos que se almacene en la variable salarios en la posición 2. Nuevamente vamos a pasar a la tercera. Entonces aquí, perdón, a la cuarta, que sería salario del cuarto empleado. Vamos a ponerle los dos puntos, punto y coma, y aquí vamos a decirle salarios 3. Vamos a llegar hasta 5 para que usted vea cómo funciona. Entonces acá vamos a ponerle 3, punto y coma, y vamos con el último empleado. Entonces le vamos a poner salario del quinto empleado. Quinto empleado. Le ponemos dos puntos, punto y coma, el valor que el usuario ingrese, déjeme que oculte esto. El valor que el usuario ingrese va para salarios y aquí le especificamos que se va a almacenar en la posición 4. Es decir, como comienzo a contar de 0, entonces esta sería la 1, esta sería la 2, esta sería la 3, esta sería el 4 y esta sería la 5. Que no les vaya a confundir aquí esto. ¿Por qué aquí aparece 4 si son 5? Porque nosotros comenzamos a contar de 0, ya que los arreglos, las matrices, entonces comienzan de 0. Entonces ahora, ¿saben qué es lo importante de esto? Que nosotros en algún momento podemos acceder a esa información. Le voy a dar un ejemplo. Fíjese que lo voy a compilar y ejecutar y veamos cómo funciona. Entonces ahora yo le digo saldo del primer empleado, que imaginemos que sea 5.000. El salario del segundo empleado, 7.000. Salario del segundo, salario del tercero, entonces le vamos a poner 4.500. Me faltaron los dos puntos ahí. Salario del cuarto empleado, le vamos a poner también 5.000. Salario del quinto empleado, le vamos a poner 6.500. Le damos enter y esto terminó. ¿Por qué? Porque solamente los estoy almacenando. Ahora, si a mí me pidieran que les mostrara en pantalla el salario del tercer empleado, por ejemplo, entonces yo le diría, no hay problema, ahorita solo imprimo. Le diría code salario del tercer empleado. Y acá le vamos a poner dos puntos y le vamos a pasar salarios. Y voy a especificar, como es del tercer empleado, entonces tengo que poner la posición 2. Y aquí, antes de probarlo, entonces le vamos a poner ent L. Y le voy a dar otro salto de línea de más. Punto y coma, y le vamos a dar iniciar. Veamos, ojo ahí,